Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, continuamos. Vamos a abrir entrevistas. Está con nosotros Rafael Curbelo. Él es politólogo, graduado en la Escuela de Estudios Liberales. Qué nombre tan interesante, de la Universidad Metropolitana, me conversa. Además pertenece al equipo de Antonio Garri, pero lo he invitado como politólogo, no como parte de uno de los segmentos o de los sectores de la oposición, porque me gusta hablar con los analistas sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Y bueno, y de lo primero que quiero hablar es de la reanudación que se anuncia, de las conversaciones que no van a ser en México, pero es la continuidad de lo de México. Entiendo que va a ser en Caracas, entre la oposición y el gobierno de Venezuela, luego de ya cerrados algunos importantes acuerdos con el gobierno norteamericano. Rafael, ¿cómo observas esta movida de timón? Y ahora, me disculpa que meta este elemento, si la guerra en el Medio Oriente avanza hacia el Líbano, por ejemplo, el precio del petróleo se va a disparar, pudiera haber escasez de petróleo y Venezuela se pone más valiosa para el mundo de la energía. Sí, es que el punto aquí viene por esa razón primordial. Estados Unidos necesita estabilidad, sobre todo en su propia región, y además un socio confiable que la abastezca de combustible, por lo menos a posibles guerras. Cuando vemos no solo el Medio Oriente, sino también tenemos el caso de Ucrania, tenemos la situación que ocurre en Corea del Norte y adicionalmente la situación que ocurre entre China y Taiwán. Estamos en una especie de guerra fría, pero también con una guerra un poco más compleja, y Estados Unidos necesita un socio confiable que le abastezca de petróleo. Más allá de que sea Maduro el que esté al frente del gobierno, les interesa bajar la tensión, pero adicionalmente el gobierno de Maduro tiene que dar unas garantías. Ahora bien, si la negociación es entre el gobierno nacional con la oposición del G4, ahí es donde debe haber una reevaluación de los protagonistas, porque la oposición es mucho más compleja. Además, deberías integrar el caso del Partido Comunista como un factor fundamental, y actores que no están dentro del G4, llámese el Lápiz, Fuerza Vecinal o incluso la propia María Corina Machado, que aunque participa en las primarias no está inserta dentro de ese bloque. Entonces, buscar esa manera de que todos los factores se sientan representados, sobre todo de la oposición, es fundamental para este tipo de negociaciones. Pero más allá... Pero permíteme que a mí... Dale, porque a mí lo que más me preocupa de esto es que quien ha venido decidiendo quién se sienta en la mesa de los diálogos es el embajador norteamericano. Y aquí voy a coincidir con Claudio Fermín, ha dicho en estos días que él todavía no ve a esta oposición destetada del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Porque yo conozco partidos que fueron a hablar con el anterior embajador y el tipo les dijo, no hay cama para tanta gente, chicos, los que están asistiendo son los que van a asistir. O sea, una oposición lastimosamente nariciada por los Estados Unidos de América. Sí, el tema de James Story es un tema nefasto. Decirle quién es el que se sienta, quién es el que ordena, es terrible, sobre todo cuando es un ente extranjero. Y ahí, bueno, comparto plenamente lo que dice el profesor Claudio Fermín, destetar a la oposición con una identidad más nacionalista, porque, por ejemplo, en una mesa de negociación, y sobre todo si la oposición va, debería pedirle al gobierno de Estados Unidos que no esté apoyando la posición de Guyana con respecto al Esequibo, porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Pedir que de alguna manera Estados Unidos se neutralice y dejar que la negociación entre Guyana y el gobierno venezolano avance o se dirima en esquemas internacionales, pero que no perjudique al gobierno, al Estado venezolano en este caso, porque lo que estamos viendo con la fachada atlántica es terrible y ahí hay unas reservas petroleras importantes y Guyana está expoliando eso de la forma más descarada y vergonzosa. Eso tiene que ser un tema en la negociación, pero no solo temas de Estado o temas políticos, sino también temas de la sociedad en general. El tema del salario de los profesores tiene que debatirse, porque no puede ser que estamos empezando el año escolar con unos profesores ganando unos sueldos miserables y una ministra de Educación que te dice que aquí lo importante es la vocación y no lo que se gana. Entonces son temas que deben abordarse en la negociación más allá de fechas de elecciones, más allá de garantías electorales, porque la gente lo que está ahorita pendiente es del 15 y el último, y que va a ser en diciembre, por lo menos, para pasar unas navidades medianamente decentes y celebrarlas con sus familiares y amigos.
Bueno, mira, tengo que identificar, pero me dice Ricardo Paz. Juan Carlos, a mí también me complace que se inicien las conversaciones en México electorales y la ley del poder electoral. Creo que eso es suficiente. Evelyn Castro, cierra y despida el segmento por